Ricky Mabel Martínez Sevilla era una joven hondureña de 17 años, originaria de La Ceiba y estudiante de la Escuela Normal Mixta Pedro Nucio en Tegucigalpa. A principios de la década de 1990, Honduras atravesaba una época marcada por la fuerte influencia militar en la vida del país. Nadie imaginaba que la tragedia que sufriría esta estudiante terminaría convirtiéndose en uno de los casos más emblemáticos en la lucha por los derechos de las mujeres y contra la impunidad en Honduras. El 13 de julio de 1991, Ricky acudió al primer batallón de comunicaciones, ubicado en Las Tapias, en las afueras de Tegucigalpa. Su intención era solicitar información sobre un joven cercano a ella que había sido reclutado para realizar el servicio militar obligatorio. Sin embargo, después de ingresar a las instalaciones, desapareció sin dejar rastro. Su familia comenzó a buscarla desesperadamente, mientras las horas pasaban sin obtener respuestas. 2 días más tarde, el 15 de julio, su cuerpo fue encontrado cerca de un arroyo en las afueras de la capital. La escena era estremecedora. Las investigaciones determinaron que la joven había sido secuestrada, abusada, torturada y asesinada. Los análisis forenses realizados posteriormente revelaron indicios de la participación de múltiples agresores. La brutalidad del crimen conmocionó a todo el país y provocó una ola de indignación sin precedentes. A medida que avanzó la investigación, las sospechas comenzaron a apuntar hacia miembros de las Fuerzas Armadas. El caso se convirtió rápidamente en una prueba para el sistema judicial hondureño, ya que existía una fuerte presión para evitar que los responsables fueran juzgados. Sin embargo, las evidencias forenses y la presión de organizaciones de derechos humanos, estudiantes, periodistas y familiares de la víctima mantuvieron el caso en la atención pública. Después de varios procesos judiciales, el coronel Ángel Castillo Maradiaga fue condenado por violación y homicidio, mientras que otro militar también fue sentenciado por su participación en el crimen. La resolución marcó un hecho histórico, ya que fue una de las primeras ocasiones en que un alto oficial militar hondureño fue condenado por un caso de violaciones a los derechos humanos. Aún así, muchas personas consideraron que las sentencias no reflejaban la verdadera gravedad de lo ocurrido. María José Alvarado era una joven hondureña que había alcanzado la fama tras ser coronada como Miss Honduras Mundo 2014. Con apenas 19 años, representaba a Honduras en concursos de belleza y se preparaba para viajar a Londres para participar en el certamen de Miss Mundo. Su historia era vista como un ejemplo de esfuerzo y superación, y muchos la consideraban una de las grandes promesas del país. Todo cambió la noche del 13 de noviembre de 2014. María José viajó al departamento de Santa Bárbara para acompañar a su hermana mayor, Sofía Trinidad Alvarado, a la fiesta de cumpleaños de Plutarco Ruiz, quien era pareja de Sofía. Aquella celebración parecía ser una reunión normal entre amigos y familiares, pero terminaría convirtiéndose en el escenario de una tragedia que conmocionó a toda Honduras. Según las investigaciones, durante la fiesta Plutarco Ruiz observó a Sofía bailando con otro hombre. Lo que comenzó como un ataque de celos rápidamente escaló a una discusión. En medio del enfrentamiento, Ruiz sacó un arma de fuego y le disparó a Sofía en la parte superior del cuerpo. María José presenció el ataque e intentó escapar del lugar, pero también fue perseguida y asesinada a tiros para evitar que pudiera identificar al responsable. Tras cometer el crimen, Plutarco contó con ayuda para ocultar los cuerpos. Las dos hermanas fueron enterradas en una zona montañosa cercana a la comunidad de Cablotales, en Santa Bárbara. Durante varios días, familiares, amigos, medios de comunicación y autoridades mantuvieron una intensa búsqueda, mientras la noticia de la desaparición de Miss Honduras comenzaba a aparecer en medios internacionales. El 19 de noviembre, 6 días después de su desaparición, las autoridades localizaron los cuerpos de María José y Sofía enterrados cerca de un río. Poco después, Plutarco Ruiz confesó el crimen y condujo a los investigadores hasta el lugar donde había ocultado los cadáveres. La noticia provocó indignación tanto en Honduras como en el extranjero, especialmente porque María José debía viajar ese mismo día para representar a su país en el concurso de Miss Mundo. Después de ser declarado culpable en 2017, Plutarco Ruiz fue condenado a 45 años de prisión, 30 años por el femicidio de Sofía Trinidad Alvarado y 15 años por el de María José Alvarado, Miss Honduras Mundo 2014. Además, hay un dato que muchos olvidan mencionar.
Mientras enfrentaba el proceso judicial, intentó argumentar que sufría problemas mentales para evitar una condena severa, pero las evaluaciones realizadas por especialistas concluyeron que estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Y el caso tuvo otro giro años después. El 2 de febrero de 2023, cuando apenas había cumplido una pequeña parte de su condena, Plutarco Ruiz fue asesinado dentro de la prisión de máxima seguridad de Ilama, conocida como El Pozo. Según las autoridades penitenciarias, otros reclusos le dispararon dentro del centro penal. Alma Cleotilde Grande Pérez, mejor conocida como la Bruja Cleo, es considerada la primera asesina en serie documentada de Honduras. Durante años se presentó como una mujer dedicada a la santería, la hechicería y los supuestos trabajos espirituales en el municipio de El Porvenir, Francisco Morazán. Muchas personas acudían a ella buscando ayuda para resolver problemas amorosos, económicos o familiares, sin imaginar que detrás de esa imagen se ocultaba una de las criminales más temidas en la historia del país. La investigación reveló que Cleo seleccionaba principalmente a hombres que acudían a su vivienda en busca de sus servicios. Según las autoridades, una vez que ganaba la confianza de sus víctimas, les quitaba la vida para robarles dinero y pertenencias. Posteriormente ocultaba los cuerpos dentro de su propiedad, donde realizaba prácticas relacionadas con rituales de brujería y santería. Los investigadores determinaron que al menos 3 hombres fueron asesinados de esta manera, convirtiéndola oficialmente en la primera asesina serial hondureña. Cuando las autoridades registraron su vivienda en 1998, encontraron una escena perturbadora. Restos fueron hallados enterrados en diferentes partes de la propiedad, incluyendo zonas cercanas al fogón donde preparaba alimentos. Las investigaciones concluyeron que las víctimas habían sido separadas en varias partes con un hacha después de ser asesinadas. Además, se encontraron evidencias que vinculaban a Cleo con rituales satánicos y prácticas ocultistas realizadas utilizando partes de los cuerpos. Con el paso de los años surgieron numerosas historias alrededor del caso. Algunas versiones aseguraban que utilizaba restos humanos para preparar alimentos que luego vendía en la comunidad. Aunque varias de estas afirmaciones quedaron envueltas en rumores y leyendas populares, contribuyeron a convertir a la Bruja Cleo en una de las figuras criminales más aterradoras y polémicas de Honduras. Durante el juicio, las autoridades lograron demostrar su responsabilidad en el asesinato de 3 hombres identificados como José Cabrera, Tiburcio López y Manuel Rivera. Como resultado, fue condenada a décadas de prisión y pasó más de 20 años encarcelada en condiciones de aislamiento debido a su peligrosidad y al temor que generaba entre otras reclusas. Finalmente, esta perdió la vida en prisión en 2021. Lenin Eduardo Zúñiga Valderramos, es recordado como uno de los asesinos seriales más conocidos de Honduras. Su caso conmocionó a San Pedro Sula y al departamento de Cortés debido a la brutalidad de sus crímenes y a la forma en que utilizaba relaciones de confianza e intimidad para acercarse a sus víctimas. Con el tiempo, las autoridades llegarían a catalogarlo como un asesino serial responsable de múltiples femicidios. La investigación reveló que Zúñiga mantenía relaciones sentimentales o cercanas con varias de las mujeres que posteriormente fueron encontradas sin vida. Entre sus víctimas se encontraban Chelsea Dayana Velázquez Orellana, de 19 años, Daisy Lili Leiva Sánchez, de 46 años, y Sandra Janet Peraza Aldana, una dama de compañía de 40 años. En todos los casos existía un patrón inquietante. Las víctimas aparecían asfixiadas y habían tenido contacto directo con él poco antes de su muerte. El primero de los crímenes que se le atribuyeron ocurrió en 2017. Chelsea Velázquez, quien era su pareja, desapareció después de una discusión. Días más tarde, su cuerpo fue encontrado oculto dentro de un barril en San Pedro Sula. Los análisis forenses determinaron que había sido asfixiada. El hallazgo causó conmoción, pero en ese momento las autoridades aún no imaginaban que se encontraban ante un posible asesino serial. Años después, en noviembre de 2018, ocurrió un nuevo crimen. Daisy Lili Leiva fue encontrada sin vida en su apartamento en La Lima, Cortés. Testigos afirmaron haber visto a Zúñiga sacándola por la fuerza de su lugar de trabajo apenas horas antes de que fuera hallada sin vida.
La autopsia confirmó nuevamente la misma causa de muerte: asfixia. Tan solo unos días después, una tercera víctima apareció sin vida en una habitación de hotel en el centro de San Pedro Sula. Se trataba de Sandra Yanek Perasa. Las investigaciones determinaron que había ingresado al establecimiento acompañada por un hombre identificado como Lenny Zúñiga. Al igual que en los casos anteriores, la mujer fue encontrada asfixiada. Fue entonces cuando los investigadores comenzaron a conectar los tres asesinatos y concluyeron que estaban frente a un mismo responsable. Tras su captura, los fiscales reunieron pruebas forenses, testimonios y registros que lo vinculaban directamente con los crímenes. En 2021, la justicia hondureña lo condenó a 55 años de prisión por 2 femicidios y 1 homicidio. Durante el proceso, las autoridades señalaron que mostraba rasgos de extrema violencia y que disfrutaba observar el sufrimiento de sus víctimas. Algunos perfiles psicológicos incluso apuntaron a que proyectaba en ellas el resentimiento que sentía hacia su propia madre. La masacre de Támara es una de las tragedias más violentas ocurridas en la historia reciente de Honduras. Los hechos tuvieron lugar el 20 de junio de 2023 en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social, ubicada en Támara, a las afueras de Tegucigalpa. Lo que comenzó como un enfrentamiento dentro del penal terminó convirtiéndose en una auténtica carnicería que dejó a 46 mujeres sin vida, muchas de ellas asesinadas de forma brutal. Durante aquellos años, la prisión albergaba integrantes de las dos principales estructuras criminales del país: la Pandilla 18 y la Mara Salvatrucha, MS-13. La tensión entre ambos grupos era constante y las autoridades habían advertido sobre los problemas de control dentro del centro penitenciario. Sin embargo, nada preparó al país para lo que ocurriría aquella mañana. Según las investigaciones, un grupo de reclusas pertenecientes a la Pandilla 18 logró tomar el control de varias áreas del penal. Armadas con armas, fusiles y otros objetos, redujeron a parte del personal de seguridad y se dirigieron a los módulos donde se encontraban sus rivales. Una vez allí, comenzaron un ataque sistemático contra las internas identificadas como miembros de la Mara Salvatrucha. Las víctimas fueron perseguidas dentro de las celdas mientras intentaban escapar. Algunas fueron ejecutadas a tiros, otras perdieron la vida por heridas provocadas con armas blancas y muchas quedaron atrapadas cuando los agresores incendiaron los módulos. El fuego se propagó rápidamente y convirtió varias áreas de la prisión en una trampa mortal. Las sobrevivientes describieron los hechos como minutos de absoluto terror. Cuando los equipos de emergencia lograron ingresar al penal, la escena era devastadora. Los forenses encontraron cuerpos calcinados, víctimas con impactos de bala y señales de extrema violencia. De las 46 fallecidas, varias perdieron la vida carbonizadas debido a la intensidad del incendio. La identificación de algunas víctimas tomó semanas, debido al estado en que fueron encontrados los cuerpos. Las investigaciones posteriores concluyeron que la masacre habría sido planificada con antelación y que el ataque fue dirigido específicamente contra integrantes de una pandilla rival. Meses después, varias reclusas fueron acusadas formalmente por su presunta participación en la masacre, mientras las autoridades continuaban investigando cómo ingresaron las armas y quienes facilitaron el ataque dentro del centro penitenciario. La masacre de Támara provocó indignación dentro y fuera de Honduras y expuso las graves deficiencias del sistema penitenciario del país. Para muchos, aquellos 25 minutos de violencia demostraron el nivel de poder que las pandillas habían alcanzado incluso dentro de las cárceles. La masacre de los Horcones ocurrió el 25 de junio de 1975 en el departamento de Olancho y es considerada uno de los crímenes políticos más brutales de la historia hondureña. Los hechos se desarrollaron en medio de un intenso conflicto por la tierra, cuando cientos de campesinos exigían una reforma agraria que les permitiera acceder a terrenos para trabajar y sostener a sus familias. Estas demandas contaban con el apoyo de estudiantes, activistas y miembros de la Iglesia Católica, quienes denunciaban las condiciones de pobreza que afectaban a gran parte de la población rural. En aquella época, los grandes terratenientes de Olancho consideraban estas movilizaciones una amenaza para sus intereses económicos. La tensión fue creciendo hasta que un grupo de campesinos, estudiantes y religiosos fue interceptado y llevado a la hacienda Los Horcones. Lo que ocurrió después se convertiría en uno de los episodios más oscuros del país.
Las investigaciones posteriores determinaron que las víctimas fueron sometidas a interrogatorios, torturas y actos de extrema violencia antes de ser asesinadas. Entre los fallecidos se encontraban los sacerdotes Iván Betancourt, de origen colombiano, y Michael Jerome Saiper, conocido como Padre Casimiro, quien había llegado desde Estados Unidos para trabajar con comunidades campesinas. También perdieron la vida estudiantes, agricultores y 2 mujeres vinculadas al movimiento social. En total, 14 personas fueron asesinadas durante la masacre. Diversos testimonios señalan que algunas víctimas fueron ejecutadas a tiros, mientras que otras sufrieron torturas y mutilaciones. Posteriormente, los responsables intentaron ocultar el crimen arrojando los cuerpos a un pozo ubicado dentro de la propiedad. El nivel de violencia empleado provocó indignación tanto en Honduras como en el extranjero, especialmente por el asesinato de los sacerdotes que apoyaban las demandas campesinas. Conforme avanzaron las investigaciones, las autoridades identificaron la participación de militares y terratenientes vinculados a la zona. Varios de ellos fueron llevados ante la justicia y condenados por su participación en los hechos. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas han sostenido durante décadas que nunca se esclareció completamente quiénes ordenaron la masacre ni se castigó a todos los responsables. Berta Cáceres fue una reconocida líder indígena lenca, defensora de los derechos humanos y una de las ambientalistas más importantes de Honduras. Durante años encabezó la lucha contra diversos proyectos que, según denunciaba, amenazaban los territorios de comunidades indígenas. Su trabajo la convirtió en una figura respetada internacionalmente, llegando a recibir importantes reconocimientos por su defensa del medio ambiente y de los pueblos originarios. Uno de los conflictos más importantes en los que estuvo involucrada fue su oposición al proyecto hidroeléctrico Aguas Arca, una represa que se pretendía construir sobre el río Gualcarque. Para las comunidades lencas, ese río tenía un valor espiritual y cultural fundamental. Las protestas lideradas por Cáceres provocaron retrasos en el proyecto y generaron pérdidas económicas para los grupos involucrados en la construcción. La noche del 2 de marzo de 2016, hombres armados irrumpieron en su vivienda ubicada en La Esperanza, Intibucá. Los atacantes abrieron fuego contra la activista mientras se encontraba dentro de su casa. Berta Cáceres perdió la vida a causa de los disparos, mientras que el activista mexicano Gustavo Castro, quien se encontraba como huésped en el lugar, resultó herido y logró sobrevivir. El crimen provocó indignación dentro y fuera de Honduras, convirtiéndose rápidamente en un caso de relevancia internacional. Las investigaciones posteriores revelaron que el asesinato no había sido un acto improvisado. Los tribunales hondureños concluyeron que existió una planificación previa y que varias personas participaron tanto en la organización como en la ejecución del crimen. Con el paso de los años, varios exmilitares, sicarios y empleados vinculados al proyecto hidroeléctrico fueron condenados por su participación en el asesinato. Además, la justicia determinó que el crimen estuvo relacionado con los intereses económicos afectados por la oposición de Cáceres al proyecto Aguas Arca. Aníbal Barrow fue uno de los periodistas más conocidos de Honduras. Nacido en San Pedro Sula, trabajó durante décadas en radio y televisión, convirtiéndose en una figura reconocida por su estilo directo y sus opiniones sobre temas políticos y sociales. Además de ser presentador de televisión, también ejercía como docente universitario, y para 2013 era considerado una de las voces más influyentes de los medios hondureños. El 24 de junio de 2013, su vida cambió de forma dramática. Mientras se desplazaba en su vehículo por San Pedro Sula, fue interceptado por varios hombres armados. Los atacantes lo obligaron a salir del automóvil y se lo llevaron por la fuerza frente a numerosos testigos. Horas después, su vehículo fue encontrado abandonado con rastros de manchas rojas y señales de violencia, mientras familiares, colegas y autoridades iniciaban una intensa búsqueda para localizarlo. Durante más de 2 semanas, el país siguió el caso con preocupación. Organizaciones nacionales e internacionales exigieron su aparición con vida, mientras crecía el temor de que hubiera sido víctima de un crimen relacionado con su labor periodística. Sin embargo, el desenlace sería mucho más aterrador de lo que muchos imaginaban. El 9 de julio de 2013, las autoridades localizaron restos
cerca de una laguna en el departamento de Cortés. Los análisis forenses confirmaron posteriormente que pertenecían a Aníbal Barrow. Los investigadores determinaron que el periodista había sido asesinado poco después de su secuestro. Su cuerpo fue separado en varias partes y presentaba señales de haber sido quemado en un intento por dificultar su identificación y ocultar el crimen. La brutalidad del asesinato provocó indignación dentro y fuera de Honduras. Las investigaciones condujeron a la captura de varios sospechosos vinculados a grupos criminales. Con el paso de los años, algunos de los implicados fueron condenados por su participación en el secuestro y asesinato. Sin embargo, el caso continuó rodeado de interrogantes sobre quiénes ordenaron el crimen y cuáles fueron los verdaderos motivos detrás del ataque.